Mi novia besó a mi mejor amigo en su coche y todo nuestro grupo de amigos lo sabía y lo encubría, así que decidí destruir sus vidas. Mirando hacia atrás en mi vida hace un par de años, pensé que lo tenía todo resuelto, tenía una carrera sólida, una novia de mucho tiempo y un grupo cercano de amigos que eran como familia, o eso creía. Ahora estoy sentado aquí preguntándome cómo pude ser tan ciego. Rebobinemos, en la universidad, formaba parte de un grupo muy unido de 7. Todos nos conocimos en nuestro departamento, 4 mujeres, 3 hombres y rápidamente nos volvimos inseparables. No se trataba solo de fiestas o de estudiar juntos, era más como si fuéramos una familia, el tipo de grupo que lo dejaría todo por los demás, o eso creía. Ethan era mi compañero de cuarto en la universidad y mi mejor amigo. Este tipo era como un hermano para mí. Vivimos juntos durante 4 años, nos reímos de las cosas más tontas y nos apoyamos mutuamente en las buenas y en las malas. Si me hubieras dicho entonces que él sería el que me apuñalaría por la espalda, me habría reído en tu cara, pero me estoy adelantando. Luego está Nicole, ella era parte de nuestro grupo incluso antes de que yo me uniera, pero ella y yo empezamos a salir durante nuestro segundo año, simplemente encajamos, ¿sabes? ¿Cuando conoces a alguien y todo se siente fácil? Así fue con ella, o al menos, eso es lo que pensé en ese momento. Estuvimos juntos durante 8 años, pasamos por altibajos, pero realmente creía que estábamos construyendo algo a largo plazo, matrimonio, hijos, una vida juntos, parecía un hecho. Nicole era más cercana al grupo que yo al principio, pero una vez que empezamos a salir, yo también me convertí en parte de él. No solo conseguí una novia, sino que gané todo un círculo de amigos que se sentían como familia. Ethan, por supuesto, también se convirtió en una gran parte de eso. No era tan cercano a todos al principio, pero como era mi compañero de cuarto, se vio arrastrado a la vida del grupo. La vida se sentía bien, todos nos mantuvimos en contacto después de la universidad, saliendo regularmente, yendo a bodas, cumpleaños e incluso haciendo viajes juntos. Pensé que lo tenía todo. Un negocio familiar exitoso que estaba administrando, una novia que había estado conmigo en todo y un mejor amigo en quien confiaba con mi vida. Pero, en retrospectiva, había grietas que no noté. Nicole y yo empezamos a tener problemas aproximadamente un año antes de la boda de Ethan. Yo estaba listo para establecerme, casarme, formar una familia, pero ella seguía postergándolo. Decía cosas como todavía no estoy lista o esperemos un poco más. Al principio, pensé que tal vez tenía razón. Ambos estábamos ocupados con nuestras carreras, pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Es decir, prácticamente estábamos viviendo como si ya estuviéramos casados. Habíamos estado viviendo juntos durante 4 años, nuestras finanzas eran estables y yo estaba ganando más dinero que nunca dirigiendo la empresa de suministros de oficina de mi papá. El matrimonio parecía el siguiente paso natural, pero cada vez que lo mencionaba, encontraba una razón para detenerse. Empezó a decir que la estaba presionando o que debería centrarme en mi carrera. ¿Qué significaba eso siquiera? Ya me iba genial en el trabajo. Al mismo tiempo, noté que salía mucho más, sin mí. Se quedaba hasta tarde en las reuniones del grupo, iba a fiestas que a mí no me interesaban o pasaba los fines de semana con amigos mientras yo trabajaba. No pensé mucho en ello porque confiaba en ella. Después de 8 años, ¿por qué no iba a hacerlo? Mirando hacia atrás, me di cuenta de que era demasiado ingenuo. Nunca sospeché nada porque Nicole no era del tipo que busca peleas ni actúa distante. Todavía sonreía, se reía y me hacía sentir como si estuviéramos bien, incluso cuando las cosas no lo estaban. Pensaba, sí, estamos peleando por el matrimonio, pero todas las parejas pelean, lo resolveremos. Por esta época, se anunció el compromiso de Ethan, conoció a su prometida, Lauren, aproximadamente un año antes, y las cosas fueron rápido. Sinceramente, no parecía Ethan, no era del tipo que se establecía, pero Lauren venía de una familia adinerada, y parecía bastante agradable. Pensé que tal vez Ethan finalmente había encontrado a la indicada. Cuando Ethan me pidió que fuera su padrino, me emocioné. Por supuesto que dije que sí. Este tipo era mi mejor amigo. Había estado ahí para mí durante algunos de los momentos más difíciles de mi vida, y yo quería estar ahí para él en su gran día. Nicole estaba igual de emocionada por la boda, había estado ayudando con la planificación y hablando con Lauren sobre los vestidos de dama de honor. Parecía normal que ella estuviera involucrada, ya que también era cercana a Ethan. La boda fue un gran acontecimiento, un evento elegante en un hermoso hotel. Nicole y yo condujimos juntos hasta allí el día anterior. Recuerdo que me sentía emocionado, aunque las cosas entre nosotros estaban tensas, seguía pensando que tal vez este fin de semana nos ayudaría a reconectar. Las bodas tienen una forma de recordarle a la gente sobre el amor y el compromiso, ¿verdad? Cuando llegamos al hotel, empecé a sentir que me venía una migraña. A veces me dan,
especialmente cuando estoy estresado o cansado. Nicole quería ir a la cena de ensayo, así que le dije que fuera sin mí mientras yo descansaba en la habitación. Más tarde esa noche, la migraña empeoró y me di cuenta de que había olvidado mis medicamentos. Decidí ir al estacionamiento para tomar el auto y buscar una farmacia. Fue entonces cuando sucedió. No sé cómo describir lo que sentí cuando los vi. Ethan y Nicole estaban en mi auto, besándose, como si fueran adolescentes escabulléndose. Al principio, pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Me quedé allí paralizado, sin poder moverme, simplemente mirándolos. Sentí como si mi cerebro se estuviera apagando, tratando de darle sentido a lo que estaba viendo. Ni siquiera se dieron cuenta de que yo estaba allí. Estaban demasiado absortos el uno en el otro. No sé cuánto tiempo estuve allí parado. ¿30 segundos? ¿Un minuto? Se sintió como una eternidad. Mi pecho se oprimió, mis manos temblaron, y por un momento, pensé que iba a vomitar. En lugar de confrontarlos, me alejé. Mi mente estaba acelerada, pero sabía que no podía explotar en el estacionamiento. Necesitaba pensar, averiguar qué hacer a continuación, así que volví al hotel y me senté en mi habitación, mirando las paredes. La traición se sentía como un cuchillo que se retorcía en mis entrañas, pero no lloré. Todavía no. Estaba demasiado entumecido para llorar. Esa noche, todo empezó a desmoronarse, pero no se trataba solo de Nicole y Ethan. Como estaba a punto de descubrir, la traición era mucho más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. No dormí esa noche. Lo intenté, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Nicole y Ethan en el auto se grababa en mi cerebro. Seguía pensando, ¿cómo pudieron hacerme esto? Nicole, la persona con la que pensé que pasaría el resto de mi vida, y Ethan, mi mejor amigo, el único chico que pensé que siempre me cubriría las espaldas. Cuanto más lo pensaba, más me enojaba. Por la mañana, mi mente no solo daba vueltas por la traición, sino que se aceleraba con preguntas. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Fue un error de una sola vez o algo más? Y quizás la pregunta más aterradora de todas, ¿alguien más lo sabía? Nicole regresó a la habitación tarde la noche anterior, fingiendo que todo era normal. Me preguntó si mi migraña había mejorado, me besó en la frente y se metió en la cama como si nada hubiera pasado. Quería gritarle en ese mismo instante, pero no pude. Todavía no. Necesitaba respuestas primero, y necesitaba tiempo para pensar. A la mañana siguiente, me obligué a actuar normal. Saludé a todos en el desayuno, sonreí cuando vi a Ethan e incluso conversé un poco con Nicole. Podía sentir mi estómago revolverse cada vez que los miraba, pero no podía dejar que se dieran cuenta de que lo sabía. Si pensaban que se habían salido con la suya, volverían a cometer un error. Con eso contaba. Después del desayuno, decidí hacer un pequeño reconocimiento. Todavía no le había dicho nada a nadie, pero estaba desesperado por saber si esto era un secreto solo entre Ethan y Nicole, o si otras personas de nuestro grupo lo sabían. Pensé que la forma más fácil de averiguarlo era quedarme cerca y escuchar. Más tarde esa tarde, escuché algo que me destrozó aún más. Estaba regresando a mi habitación cuando pasé por una de las suites donde se alojaban algunos de nuestros amigos. La puerta estaba ligeramente entreabierta y podía oír risas desde dentro. No iba a detenerme, pero luego escuché el nombre de Ethan, y el de Nicole. Me quedé helado. Al principio, pensé que había oído mal, pero luego escuché a Kyle, uno de los otros chicos de nuestro grupo, hacer una broma sobre la cita secreta de Ethan y Nicole. Dijo algo Theo como que un día los van a atrapar, y los demás se rieron. Lo sabían. Mi estómago se encogió cuando me di cuenta de la verdad. No solo mi novia y mi mejor amigo me estaban traicionando, sino que todo mi grupo de amigos estaba al tanto. Todos lo sabían. Lo peor, se estaban riendo de ello. A ninguno de ellos pareció importarle cuánto me dolería esto. No era solo traición, era humillación. Estas personas, en las que había confiado y a las que había querido durante años, estaban sentadas en esa habitación haciendo bromas a mi costa. No pude seguir escuchando, me alejé antes de que me notaran, pero sus risas resonaban en mi cabeza. La traición de repente se sintió mucho más grande. Ya no se trataba solo de Nicole y Ethan, se trataba de todos ellos. Todos y cada uno de ellos me habían estado mintiendo, cubriendo a Nicole y Ethan, mientras se reían a mis espaldas. Cuando volví a mi habitación, el peso de todo me golpeó a la vez. Me senté en el borde de la cama y dejé escapar un suspiro tembloroso. Me temblaban las manos y podía sentir las lágrimas brotando, pero no quería llorar. Llorar se sentía débil. En cambio, me senté allí durante lo que parecieron horas, tratando de averiguar qué hacer. Una cosa estaba clara, no iba a dejar que esto pasara. No podía simplemente confrontar a Nicole y Ethan en privado y dejar que se fueran ilesos. Me habían humillado,
así que era justo que sintieran el mismo dolor, y si el resto de nuestros supuestos amigos eran cómplices, también merecían ser expuestos. Fue entonces cuando el plan comenzó a tomar forma. La cena de ensayo de esa noche fue una tortura. Fui porque no quería alertar a nadie de que algo andaba mal, pero sentarme frente a Ethan y Nicole fue insoportable. Los observaba constantemente, buscando señales, no sé. Sentaron uno al lado del otro, pero había pequeñas cosas, miradas furtivas, sonrisas sutiles que me hicieron hervir la sangre. En un momento, Nicole incluso se inclinó y me susurró algo sobre lo hermoso que era el lugar. Asentí con la cabeza, pero todo lo que podía pensar era, estabas besando a Ethan en mi auto hace menos de 24 horas, ¿cómo te atreves? Actuó con tanta normalidad, con tanta inocencia, y eso me enfermó. Ethan, por otro lado, parecía completamente tranquilo, se reía, hacía bromas y hacía el papel del encantador futuro novio. Era casi impresionante la facilidad con la que mentía a todos los que lo rodeaban. Me quedé callado durante la mayor parte de la cena, solo hablando cuando me hablaban. Por dentro, estaba hirviendo, pero no podía demostrarlo, todavía no, necesitaba esperar el momento perfecto. Esa noche, de vuelta en nuestra habitación, Nicole intentó acurrucarse conmigo, me costó todo lo que tenía no apartarla. En cambio, fingí estar cansado y me di la vuelta, mirando hacia la pared. No insistió, y después de un rato, la oí respirar lentamente mientras se quedaba dormida. Me quedé despierto, mirando al techo y repasando mi plan. Mañana era la boda. El escenario perfecto para que todo saliera a la luz. No solo iba a confrontar a Ethan y Nicole, iba a asegurarme de que todos supieran lo que habían hecho. Quería que el mundo los viera por quienes realmente eran. Por la mañana, me sentí extrañamente tranquilo. La ira seguía ahí, pero estaba enterrada bajo una sensación de determinación. Hoy era el día, hoy iba a recuperar el control. La mañana de la boda de Ethan, me desperté sintiéndome como una bomba a punto de explotar. Nicole actuó como si nada estuviera mal, lo que me revolvió el estómago. Me preguntó si quería desayunar, dije que no. No podía mirarla a la cara sin ver las manos de Ethan sobre ella, sin oír a mis supuestos amigos riéndose a mi costa. Para entonces, ya había decidido lo que iba a hacer. No era el tipo de persona que monta una escena ni se venga por despecho, pero esto ya no se trataba solo de mí, se trataba de las mentiras, la traición, el desprecio total por mis sentimientos. Nicole y Ethan pensaron que podían hacer lo que quisieran y aún así sonreírme como si nada hubiera pasado, y mis amigos pensaron que podían cubrirlos sin consecuencias. Hoy no, pasé la mañana preparándome en silencio. Nicole fue a ayudar a la novia, Lauren, con algunos preparativos de última hora, dejándome solo en la habitación. Eso me dio tiempo para empacar mis cosas. Sabía que no me quedaría después de esta boda, pasara lo que pasara. Había terminado con Nicole, Ethan y todo el grupo. Quería asegurarme de que pudiera irme limpio cuando llegara el momento. Cuando finalmente llegó la hora de ir a la ceremonia, me puse el traje, me miré en el espejo y me di una charla de ánimo. Puedes hacerlo, cíñete al plan, se lo merecen. Llegué al lugar temprano, como se esperaba del padrino. Ethan me saludó con una sonrisa, como si todavía fuéramos mejores amigos. ¿Listo para el gran día, hombre?, me preguntó, dándome una palmada en la espalda. Sonreí. No podría estar más listo. Si notó el tono de mi voz, no lo demostró. Estaba demasiado ocupado entreteniendo a los invitados y encantando a todos a la vista. Nicole, mientras tanto, se estaba mezclando con las damas de honor. La evité tanto como pude, sin confiar en mí mismo para controlar mis emociones si intentaba hablar conmigo. La ceremonia en sí se llevó a cabo en un hermoso jardín al aire libre, con sillas blancas, arreglos florales y un pequeño escenario para los votos. Los invitados llenaron los asientos, llenos de emoción. Ethan estaba al frente, con el aspecto del novio perfecto. Nicole estaba sentada en la segunda fila, justo donde podía verla. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba el momento adecuado. Cuando el oficiante se adelantó para comenzar, me puse de pie. Mi voz era tranquila, pero lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Antes de empezar, me gustaría decir unas palabras sobre Ethan. Hubo un murmullo de sorpresa. Este no era el momento habitual para los discursos, pero Ethan no se opuso, incluso sonrió. Probablemente pensando que estaba a punto de hablar de nuestra amistad y de lo orgulloso que estaba de él. Lauren, la novia, parecía curiosa, pero me hizo un gesto cortés con la cabeza. Caminé hacia el frente, me volví hacia la multitud y respiré hondo. Mis manos estaban firmes, mi voz clara. Conozco a Ethan desde hace años, ha sido mi mejor amigo desde la universidad, hemos pasado por todo juntos, o al menos, eso es lo que pensaba. La sonrisa de Ethan vaciló un poco. Nicole se movió incómoda en su asiento. A lo largo de los años, he admirado el encanto de Ethan, su sentido del humor, y su habilidad para guardar secretos, dije, enfatizando la última
Palabra, la multitud rió torpemente, sintiendo que algo andaba mal, el rostro de Ethan se puso pálido. Anoche, continué, descubrí lo bueno que es Ethan guardando secretos, resulta que nos ha estado ocultando algo a todos, algo que creo que Lauren, y todos aquí, merecen saber. Lauren parecía confundida, mirando entre Ethan y yo. Ethan dio un paso al frente, con voz tensa. Muy bien, ya es suficiente, simplemente. Levanté una mano para detenerlo. Déjame terminar, Ethan. Creo que se lo debes a todos escuchar esto. Me volví hacia la multitud. Anoche, atrapé a Ethan besuqueándose con mi novia, Nicole, en el estacionamiento, en mi auto, de hecho, así que, mientras planeaba esta boda, también se ha estado acostando con la pareja de otra persona, la mía. Los jadeos de la audiencia fueron ensordecedores. Nicole se puso de pie de un salto, con la cara roja. Eso no es cierto, gritó, pero su voz se quebró, su pánico era obvio. Ethan parecía furioso, pero también aterrorizado. Esto es ridículo. Solo estás tratando de arruinar mi boda porque Nicole no quiere casarse contigo. Los ignoré a ambos. Se pone mejor, le dije a la multitud, porque no solo Ethan y Nicole se han estado escabullendo, sino que nuestros amigos mutuos, todo este grupo de personas en quienes pensé que podía confiar, lo sabían. Me han estado cubriendo, riéndose a mis espaldas, incluso haciendo bromas sobre cuándo los atraparían. La sala era un caos, la gente susurraba, gritaba, señalaba con el dedo. Lauren parecía horrorizada. Es cierto, exigió saber, volviéndose hacia Ethan. Dime que esto no es cierto. Ethan tartamudeó, tratando de negarlo, pero Lauren no se lo creía. Se arrancó el velo y salió furiosa, dejando a Ethan gritando tras ella. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos siguiendo a Lauren, otros mirando a Ethan y Nicole en estado de shock. No esperé las consecuencias, caminé directamente fuera del escenario, ignorando las súplicas desesperadas de Nicole para que me detuviera. ¿Estás loco? Estás arruinando todo, siseó, agarrándome del brazo. La sacudí y seguí caminando. Cuando llegué al estacionamiento, todavía podía oír el caos detrás de mí. Me subí a mi auto, respiré hondo y me alejé. Conduje durante horas esa noche, sin importarme a dónde iba. La adrenalina que me había ayudado a pronunciar mi discurso se había ido, dejando solo agotamiento y una aplastante sensación de vacío. Mi teléfono vibraba constantemente, llamadas, mensajes de texto, notificaciones de redes sociales, pero las ignoré todas. No estaba listo para afrontar lo que viniera después. Cuando finalmente me detuve, fue en una gasolinera en medio de la nada. Aparqué, salí y me quedé allí un rato, mirando el cielo oscuro. Mi cuerpo se sentía pesado. Mi mente era un lío de emociones, ira, traición, una extraña sensación de alivio. Lo había hecho, los había expuesto, pero ¿ahora qué? Finalmente, revisé mi teléfono. Como era de esperar, había docenas de llamadas y mensajes de texto perdidos. Nicole había enviado la mayoría. Sus mensajes comenzaban con «Por favor, ¿podemos hablar? Por favor, déjame explicarte», antes de pasar a la ira. Al final, me culpaba a mí. «Estás loco por lo que hiciste. No tenías que arruinarlo todo. ¿Te das cuenta de lo que le has hecho a Ethan?» Bien, estaba molesta, se lo merecía. También había mensajes de Ethan, aunque menos. La mayoría estaban furiosos, acusándome de ser celoso y vengativo. No tenías derecho a hacer eso. Podrías haber manejado esto en privado. Pero no, tuviste que humillarme delante de todos. Solo estás amargado porque Nicole ya no te ama. Por un momento, sentí una punzada de duda. ¿Había ido demasiado lejos? Pero luego recordé las risas que había escuchado, las miradas engreídas en sus rostros cuando pensaban que yo no lo sabía. No, no había ido demasiado lejos. En todo caso, se merecían algo peor. Para el segundo día, el silencio por parte de Lauren se rompió. Uno de los padrinos de boda de Ethan, a quien apenas conocía, me envió un mensaje. «Oye, solo quería que supieras. Lauren canceló la boda por completo, se está quedando con sus padres ahora. Ethan está muy mal, sus padres están furiosos y lo echaron por mentirles». Bien, eso era lo mínimo que Ethan se merecía. Aún así, una pequeña parte de mí se sentía culpable, no por Ethan, sino por Lauren. Ella fue un daño colateral en todo esto, y yo no había querido lastimarla. Pero merecía saber la verdad antes de comprometer su vida con alguien tan engañoso como Ethan. En cuanto a Nicole, todavía vivía en nuestro apartamento compartido. No soportaba la idea de verla, así que le pedí a mi hermano que fuera a empacar mis cosas. No hizo preguntas, simplemente se presentó en el apartamento y me llamó cuando terminó. «Estás mejor sin ella», dijo, entregándome las cajas. No podría estar más de acuerdo. Y luego llegó el verdadero punto de inflexión el tercer día.
Cuando Nicole apareció en la casa de mis padres, sin avisar, mi mamá abrió la puerta, y la expresión de su rostro cuando me llamó lo decía todo. Nicole. Estaba desesperada, salí para hablar con ella, principalmente porque no quería que armara una escena, se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. Tenemos que hablar, dijo con voz temblorosa, crucé los brazos, ¿sobre qué? Empezó a divagar, disculpándose, culpando al estrés, diciendo que nunca quiso que llegara tan lejos, incluso tuvo la audacia de decir que Ethan no significaba nada y que ella había estado confundida acerca de nuestra relación. Me has estado presionando para que nos casemos, dijo, y yo simplemente, me sentí atrapada, me reí amargamente. ¿Atrapada? Podrías haber hablado conmigo. Podrías haber roto conmigo si así te sentías. Pero no, decidiste engañarme, con mi mejor amigo. No intentes echarme la culpa. Su cara se arrugó, pero no me importó, no estaba aquí para asumir la responsabilidad, estaba aquí para sentirse mejor. Cuando se dio cuenta de que no la iba a perdonar, cambió de táctica. No tenías que hacer lo que hiciste, me avergonzaste a Ethan, avergonzaste a todos. La miré fijamente, con voz fría. Te avergonzaste a ti misma. Se fue después de eso, pero no sin antes intentar hacerme sentir culpable por última vez. Espero que estés feliz, dijo con lágrimas corriendo por su rostro. Lo has arruinado todo. Mientras se alejaba, sentí una extraña sensación de cierre. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que finalmente podía respirar. Las consecuencias de mi discurso no solo afectaron a Nicole y Ethan, repercutió en todo el grupo. La noticia se difundió rápidamente entre amigos mutuos, y la mayoría de ellos tomaron partido. Algunos se acercaron para disculparse, alegando que no se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Otros se mantuvieron leales a Ethan, diciendo que yo había cruzado una línea al arruinar su boda. No me importó, los bloqueé a todos. Al final de la semana, había terminado con ellos. Nicole, Ethan, Kyle, todo el grupo, estaban fuera de mi vida para siempre. Dolió perder a tanta gente que consideraba familia, pero era mejor que seguir rodeado de mentirosos y traidores. Después de la boda, pensé que la traición terminaba con Nicole y Ethan, pero a medida que pasaban los días, no podía dejar de pensar en el resto de mis supuestos amigos, los que se rieron a mis espaldas, los que lo sabían y decidieron no decir nada. No eran solo espectadores, eran cómplices, cubrieron a Nicole y Ethan, bromearon al respecto y actuaron como si mi dolor no importara. Podría haberlo dejado pasar y alejarme de todos ellos, pero eso no me parecía bien. Pensaron que podían salirse con la suya tratándome como a un tonto, pero estaban equivocados. No iba a explotar de ira ni a confrontarlos directamente, no. Tenía un plan mejor, uno que me permitía permanecer en las sombras mientras ellos enfrentaban las consecuencias de sus actos. Kyle fue el más ruidoso esa noche en la habitación del hotel, fue el quien hizo la broma sobre que Ethan y Nicole serían atrapados un día, y el que más se rió. Recordé ese tono petulante en su voz, la forma en que parecía disfrutar de mi ignorancia. Si alguien merecía una dosis de karma, era él. Kyle trabajaba para una empresa de tecnología mediana como gerente de ventas. Le encantaba presumir de lo mucho que su jefe confiaba en él y de cómo estaba en camino a un ascenso, pero lo que la mayoría de la gente no sabía, lo que aprendí de nuestras salidas nocturnas, era que Kyle tenía un pequeño negocio secundario, vendiendo clientes potenciales de la empresa a la competencia por dinero rápido. Una vez, borracho, nos contó lo fácil que era ganar unos miles de dólares bajo la mesa sin que lo atraparan. Esa noche, puse mi plan en marcha, usando una vieja cuenta de correo electrónico que había creado en la universidad. Redacté un correo electrónico anónimo a la empresa de Kyle, incluí capturas de pantalla de sus mensajes de texto donde se jactaba de vender clientes potenciales, junto con una descripción detallada de cómo lo hacía. Me aseguré de eliminar cualquier detalle que pudiera rastrear el correo electrónico hasta mí. En una semana, me enteré por ahí de que Kyle había sido despedido. Aparentemente, a su jefe no le sentó muy bien la traición. No sentí ni una pizca de culpa. Kyle se había reído a mi costa. Había traicionado mi confianza y pensaba que era intocable. Ahora sabía lo que se sentía perderlo todo por sus propios actos. Sara no era tan ruidosa como Kyle, pero su silencio era igual de condenatorio. Había formado parte del grupo durante años y siempre decía ser neutral cada vez que había drama. Pero neutralidad es solo otra palabra para complicidad, y su risa esa noche demostró dónde estaban sus lealtades. Sara se enorgullecía de ser bloguera gastronómica, tenía una cuenta de Instagram moderadamente exitosa e incluso trabajaba con algunos restaurantes locales para promocionar sus menús. Pero lo que no les decía a sus seguidores era que muchas de sus reseñas elogiosas eran falsas. Les cobraba a los pequeños restaurantes con dificultades por reseñas positivas. Independientemente de la calidad de la comida, una vez bromeó sobre escribir una reseña de 5 estrellas para un lugar que ni siquiera había visitado. Sabía que
exponerla dañaría su imagen cuidadosamente elaborada, y eso es exactamente lo que hice. Creé una cuenta falsa y comencé a contactar a los restaurantes con los que había trabajado, me hice pasar por un comensal preocupado y compartí capturas de pantalla de sus mensajes de texto donde ofrecía descaradamente mejorar sus calificaciones por una tarifa. Algunos de estos restaurantes ya estaban en apuros, y las acciones de Sara eran, en el mejor de los casos, abusivas. No pasó mucho tiempo para que uno de los dueños de los restaurantes publicara una reseña mordaz sobre ella, expusieron sus reseñas falsas e incluyeron capturas de pantalla por si acaso. La publicación se volvió viral localmente, y la reputación de Sara se desplomó, sus seguidores disminuyeron, sus asociaciones se secaron y finalmente desactivó su cuenta. Amy era la mariposa social del grupo. Prosperaba con los chismes y era la que mantenía a todos conectados, también era la que siempre actuaba de la forma más amistosa conmigo, incluso después de todo. Pero esa noche en la habitación del hotel, la escuché alto y claro, no se reía tanto como Kyle o Sara, pero tampoco los detuvo. Amy trabajaba como consultora de marketing, y su reputación lo era todo. Le encantaba mencionar a sus clientes de alto perfil y presumir de los eventos que ayudaba a organizar, pero había una cosa de la que nunca hablaba, el título falso que usó para empezar. En la universidad, Amy me había confesado, en un momento de vulnerabilidad, que abandonó sus estudios a mitad del programa, pero hizo que un amigo le falsificara un título para poder solicitar empleos. Había estado improvisando desde entonces. Confiando en el encanto y la suerte para ascender, esperé hasta que publicó sobre la contratación de un nuevo cliente, una de las cuentas más grandes de su carrera. Luego envié un correo electrónico anónimo a su empleador, con enlaces a registros públicos que mostraban que en realidad nunca se había graduado. No hizo falta mucho para conectar los puntos. En cuestión de días, el nuevo cliente de Amy la abandonó, y su empleador inició una investigación interna. No la despidieron directamente, pero perdió su cuenta más grande y su reputación se vio afectada. La noticia se difundió rápidamente en su industria, y se encontró con dificultades para conseguir nuevos trabajos. Los otros dos miembros del grupo fueron participantes menores en la traición, pero no los dejé escapar por completo. Uno tenía la costumbre de publicar detalles demasiado personales sobre la vida de otras personas en las redes sociales, así que denuncié anónimamente varias de sus publicaciones por violar las pautas de privacidad. Su cuenta fue suspendida temporalmente y tuvieron que comportarse mejor. Al otro le encantaba cotillear en el trabajo, difundiendo rumores sobre sus compañeros de trabajo para ascender en la escala corporativa. Me aseguré de que su jefe recibiera un aviso sobre su comportamiento, lo que provocó algunas conversaciones incómodas y una advertencia. No fue tan dramático como los demás, pero envió un mensaje claro: no se puede actuar sin consecuencias para siempre. La mejor parte de todo esto, ninguno de ellos sospechó de mí. Me mantuve completamente en las sombras, observando cómo sus vidas se desmoronaban en pequeñas, pero significativas, maneras. No se trataba de venganza por venganza, se trataba de rendir cuentas. Se rieron de mi dolor, cubrieron a Ethan y Nicole y pensaron que sus acciones nunca les pasarían factura. Estaban equivocados. Cuando todo se calmó, sentí una extraña sensación de cierre. No necesitaba confrontarlos ni escuchar sus disculpas, no necesitaba discutir ni justificar mis acciones. Simplemente los eliminé de mi vida y dejé que las consecuencias de su comportamiento hablaran por sí mismas.